Listo, gracias Cristian. Muy buenos días a todos. Adicionando a lo que decía Cristian, no es necesario que nos guardemos las preguntas hasta el final. Creo que de pronto devuelve hasta más interesante si las hacemos en el transcurso de la charla. Pero entonces lo que yo sí les sugiero en línea con lo que decía Cristian es que todos silenciemos el micrófono y el que vaya a hablar pues lo conecta y lo escuchamos todos. Bueno, entonces, eh, por ahí hay alguien que no ha silenciado el micrófono. Bueno, listo. Antes de comenzar, les voy a contar un poquitico, pues, qué es lo que nosotros hacemos y por qué Cristian nos invitó, pues, amablemente a participar de esta interesante discusión. Hace por ahí 10 años yo trabajaba en un fondo de capital privado y lo que hacíamos era invertir en empresas muy parecidas a todas las de ustedes, empresas, digamos, en proceso de crecimiento, pequeñas y medianas. Y en ese proceso, después de buscar por todo Colombia inversiones y todo eso, yo llegué a la conclusión de que Colombia había compañías muy interesantes, pero que teníamos desafortunadamente muchas limitaciones todavía en temas de gestión y todo eso. Entonces decidí retirarme del fondo, me fui a estudiar, hice una tesis con énfasis en cómo se apoya el crecimiento de pequeñas y medianas empresas en países en vía de desarrollo, porque la otra cosa que vimos era que teníamos una tendencia pues como a copiar y pegar los modelos de afuera sin tener en cuenta mucho nuestra realidad, y muchas veces esos modelos no funcionan bien en nuestras realidades culturales, digamos que en el marco legislativo que tenemos en Colombia, etcétera. Y entonces de ahí salió el modelo de negocios de lo que hacemos, que es nosotros lo que hacemos es acompañar y preparar pequeñas y medianas empresas para procesos de crecimiento, incluyendo, pero no como objetivo, sino como medio, la financiación. O sea, nuestro objetivo no es conseguir financiación, sino que la financiación la vemos como un medio para poder apoyar el crecimiento de las empresas. Involucramos dentro de la estrategia y la preparación eso. Y muchas de las cosas que vamos a conversar ahora salen, pues, digamos, de esa experiencia, adaptándolas a la coyuntura que tenemos hoy en día. Ya para meternos en materia, digamos que con Cristian conversábamos de que lo importante, pues hay en 1000 charlas y a todo el mundo le han llegado muchos documentos sobre la crisis y sobre los efectos que tiene y todo eso. Nosotros decidimos como orientar la charla a entender bien el contexto, porque es muy importante, pero sobre todo a mirar esa coyuntura, cómo nos puede afectar, cómo nos va a afectar, sin duda, y qué podemos hacer desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista estratégico para el corto y el mediano plazo. No pretendo ni dar, digamos, un enfoque fatalista, pues, de que el mundo se va a acabar, pero tampoco creo que sea responsable dar pues, digamos, pintar un panorama demasiado optimista en relación con una cosa que es complicada. Pero sí, el enfoque es entender muy bien qué es lo que está pasando y tratar de ver cómo nos podemos mover adecuadamente y aprovechar, pues, digamos, esa realidad para muchas cosas que nos pueden servir en el futuro. Y vamos a hacer también mucho énfasis, pues, en todos los movimientos tácticos que podríamos implementar con urgencia, porque finalmente, pues, se trata de un tema para las pequeñas y medianas empresas de supervivencia. Entonces, en la agenda tenemos estos 4 puntos y vamos a empezar a entrar en detalle en cada uno de ellos. Primero, como les decía, pues, en la introducción, es importante entender cómo es que está desarrollándose, pues, esta crisis, cuál es el entorno económico y qué pasa en ese entorno económico desde el punto de vista de los negocios. No nos vamos a enfocar tanto, pues, en cuáles son las políticas del Estado, pues, en términos de aliviar la crisis, aun cuando vamos a tocar un poquitico
qué es lo que está pasando y cuáles son, digamos, las medidas que han demostrado que funcionan y que los economistas han recomendado. Pero sí nos vamos a centrar mucho más en las implicaciones que tienen que tiene esa crisis o ese momento que estamos viviendo para las pymes y, como les decía, mirar cuáles son las acciones tácticas que podemos poner en práctica urgente y qué oportunidades estratégicas aparecen para el mediano y el largo plazo de esta crisis. Muy bien. ¿Alguna pregunta con la agenda, el contenido? Bueno, listo. Entonces arranquemos por tratar de entender mejor cuál es el entorno económico y el entorno de negocios al que nos estamos enfrentando hoy con esta crisis. Entonces, miremos varios puntos importantes. Muchas de estas cosas pues ya lo hemos oído en las noticias y todo eso, pero creo que es importante pues pasar por estos temas y dar como un contexto. Lo primero que es muy importante creo que para todos es entender que esto no es una recesión normal. ¿Y por qué no es una recesión normal? Porque finalmente pues digamos cuando una economía entra en recesión, empezamos a tener pues una reducción de la demanda, pero la reducción en la demanda que estamos teniendo en el caso de hoy es una reducción de demanda inducida. Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, decía que esto es como muy parecido a un coma económico que nosotros mismos indujimos en la economía, como cuando una persona pues está enferma. Un ejemplo puede ser alguien que tiene un accidente o ha estado sujeto a unas quemaduras que para poder tratar la enfermedad que tiene el paciente, que sea pues el trauma del accidente o las quemaduras, lo inducimos en un coma a propósito. Entonces, digamos que a diferencia de en una recesión normal donde la economía empieza a perder demanda, aquí la demanda la perdimos porque quisimos, ¿cierto? Nosotros teníamos que escoger digamos, tratar el problema del accidente, que es el coronavirus, o dejar la economía funcionando normalmente y optamos por inducir ese coma. Y es muy importante eso, porque eso hace una diferencia muy grande respecto a cuál es la política normal. Y digamos que las políticas normales de tratamiento en términos de una recesión no funcionan, no funcionan. Digamos que si ustedes se acuerdan de la recesión del 2008, lo que hizo el gobierno americano fue un paquete de un estímulo que lo que hizo fue generar demanda en la economía. En este momento ese tipo de medidas no funcionan. Entonces, lo que sí funciona es más un paquete de medidas que tienen como objetivo soportar la crisis, porque esto es un tema temporal. El coma inducido es un tema temporal. Parte del problema es que no sabemos si vamos a dejar el paciente en coma un mes, 2 meses, 4 meses o un año, y eso es parte de lo que genera pues mucha incertidumbre, y ahorita vamos a ver esa incertidumbre qué implicaciones tiene sobre la demanda y el consumo. Pero, pero como es un tema temporal y como es inducido, la política no es una política de estímulo, sino que la política es una política como de soporte para aguantar la crisis, que es como cuando pasa un terremoto o cuando pasa, pues digamos, una cosa grave de un momento a otro, que las políticas son políticas más para sobrellevar la crisis, digamos que un salvamento del desastre. Y ese salvamento del desastre tiene dos componentes, que son los componentes esenciales, y es unos beneficios para el desempleo, o sea, cómo logramos que la gente que se quede sin trabajo o que la gente que no pueda generar sus ingresos tenga, pues digamos, cómo subsistir la crisis. Y la otra es relacionada con las pequeñas y medianas empresas y digamos que las empresas grandes también, porque para nadie pues es un secreto que a empresas como Avianca
va a haber que salvarla, ¿cierto? Pero entonces la política, digamos, económica para resolver el problema de la crisis tiene que ver con hacer transferencias a las personas que se quedan sin empleo y a las pequeñas y medianas empresas que van a tener una cantidad de problemas de liquidez. Ahora, ese apoyo a las empresas tiene que ir ligado a que las empresas mantengan el empleo, porque lo que no tiene mucho sentido es hacer un apoyo importante de rescatar unas empresas solamente por problemas de liquidez si estas empresas no mantienen el empleo, porque finalmente, en últimas, ¿qué es lo que nos interesa a todos? Que la gente mantenga sus ingresos y pueda seguir consumiendo para que podamos salir pues del coma inducido. Entonces ahí es donde están los retos, digamos, de la política pública en este momento. Y esa política pública tiene digamos, que un reto adicional, que es que cuando uno sale por televisión y dice que le vamos a dar mercados a todo el mundo y que le vamos a dar apoyo a todo el mundo y que vamos a prestarle plata a todas las pequeñas y medianas empresas, eso suena muy bonito y es sin duda en la dirección correcta. El tema es que operacionalizar eso no es ni cinco de fácil, porque ya sabemos que entonces terminan los mercados donde no es, o que realmente esa ayuda llegue a soportar las pequeñas y medianas empresas en forma adecuada y que le llegue a todo el mundo esa transferencia no es fácil. Entonces es un proceso que operacionalmente es complicado. Y el otro tema es que una vez logremos operacionalizar eso y que la ayuda llegue pues donde tiene que llegar, eso va a generar un déficit fiscal que de por sí en Colombia no estaba fácil la cosa, pues si ustedes se acuerdan toda la reforma, el rollo pues de la reforma tributaria y todo eso, pero entonces hacer todo ese montón de transferencias a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas que necesitan salvamento y a las personas que necesitan subsidio de empleo, pues, resolver los problemas de desempleo, eso genera pues un hueco en el gobierno y los gobiernos la única forma que tienen de financiarse pues es o con deuda, que en este momento el entorno global no es muy fácil pues para endeudarse y a Colombia le acaban de bajar la calificación de riesgo pues precisamente por la inminencia del riesgo que significa la coyuntura actual, o la otra es cobrar impuestos, pero usted cobra impuestos cuando el aparato productivo está funcionando, pero si el aparato productivo no está funcionando es difícil, entonces ahí vamos a tener un reto complicado de cómo financiar esto y depende de cuánto tiempo dure, como vamos a ver ahorita. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Bueno, entonces digamos que, como decíamos ahorita, ya entendemos que no es una recesión normal, que es un tema que necesita soportar el empleo y soportar la liquidez de las empresas para que puedan mantener el empleo y sacar, digamos, el país adelante. El tema central es cuánto dura esto y cómo lo vamos a lograr financiar. Entonces, digamos que todo lo que yo estuve mirando, pues desde los más optimistas hasta los más pesimistas y todo eso, hay como tres escenarios posibles. Un escenario que llamamos o llaman algunos economistas pues una rápida contención, que el escenario de rápida contención es si digamos que logramos resolver, digamos, el tema del coronavirus, pues o no resolverlo completamente, pero volver de alguna manera a movernos en la dirección de volver a poner a funcionar el aparato productivo en el transcurso de 8 a 10 semanas. Es decir, que empecemos, digamos, a recuperarnos del coma inducido más o menos en mayo. Hay otros que tienen un escenario que llaman el año perdido, que es que la crisis, pues digamos, del virus dure más o menos de 4 a 5 meses, en cuyo caso estaríamos más o menos en julio empezando, pues digamos, a volver a la normalidad, a despertar al paciente. Y el otro, pues, que es el más pesimista y como el más crítico, es que estamos, que algunos llaman economía de guerra, y es que el tema se demore más de 6 meses y apenas empecemos a recuperar el paciente en octubre.
digamos que a esta altura del partido decir cuál de los tres escenarios es el más probable es un poquito difícil, pero yo creería que el escenario de la mitad es como el más probable, porque ya empezamos a oír que el presidente empezó a mandar señales de que vamos a empezar gradualmente a recuperar otros sectores, cuya, pues, digamos que esos resultados serían muy buenos porque en la medida en que vamos entrando, digamos, más gente al aparato productivo, pues hombre, los ingresos de las personas que empiezan a trabajar no hay que resolverlos con transferencias y entonces el problema se va concentrando en otros sectores, que hay otros que son más complicados pues de poner en práctica y que sin duda vamos a tener que soportar de alguna manera. Pero entonces, digamos que todo lo que vamos a ver a continuación es como muy orientado a que el escenario que se presenta es el escenario de la mitad, donde en julio empezamos a recuperarnos. Yo creería digamos que deberíamos estar entre el primero y el segundo, ojalá, pero es difícil saber. La verdad es que, para ser honesto, a nosotros en Colombia nos ha ido muy bien y uno mira, pues, digamos, los, los, los resultados de contagios y de muertes y todo eso, y son como bastante mejores que los de muchos otros países al mismo tiempo de haber entrado el paciente cero pues en el país. Entonces, esperemos que nuestro escenario se parezca más al 1 y máximo al 2 y que no lleguemos pues al de economía de guerra. De todas maneras, pues una sugerencia pues que yo le hago a todos es que estemos monitoreando muy bien las señales a ver si esto se parece más al escenario de contención rápida o al escenario de economía de guerra para uno ir también ajustando sus medidas dentro de las empresas. Muy bien, eso es como un resumen rápido de todo lo que tiene que ver con el entorno económico y con lo que eso puede significar, pues digamos, en términos de política pública y todo eso. Metámonos ahora en lo que nos interesa más. Toda esta situación, ¿qué implicaciones tiene pues para las pequeñas y medianas empresas? Bueno, entonces seguimos con el punto siguiente de las implicaciones. Entonces vamos a tratar de mirar este entorno que acabamos de describir, qué efectos puede tener, digamos, sobre la pequeña y mediana empresa. Pues lo que es una realidad es que por muy bien que funcionen las medidas y por muy bien que funcionen las transferencias y todo eso, vamos a tener sin duda una caída del empleo o una caída digamos, de los ingresos familiares vía el empleo formal y vía los ingresos informales que tenían, pues, como dice Pablo, mucha parte de la población. Y cuando uno tiene una caída del ingreso, más la incertidumbre que genera esto, porque una de las cosas que han dicho pues todos los economistas en el mundo es cuando los mercados, ustedes han visto lo que ha pasado pues con las bolsas y con todos los mercados del mundo, es que no hay certeza de qué es lo que va a pasar. Digamos que una vez los mercados incorporan la información de una crisis, los precios bajan, pero ustedes han visto la volatilidad, entre otras cosas, porque además la crisis del coronavirus se juntó pues con una pelea geopolítica en el tema de petróleo pues entre los rusos y Arabia Saudita, y entonces esto no sabemos cuánto tiempo va a durar y vemos nuestros ingresos afectados. Y hay otro efecto que no es tan característico, digamos, de las familias de escaso ingreso, pero sí afecta mucho también la clase media y la clase alta, que es lo que llamamos el efecto riqueza. Es cada que usted, por lo menos yo no volví a mirar los extractos de nada, porque me da dolor de estómago, pues si usted mira el extracto suyo de pensiones voluntarias, cuánto ha bajado su pensión o pensiones obligatorias. Entonces hay un efecto que los economistas llaman el efecto riqueza, que es cuando usted ve sus ahorros disminuidos, también usted afecta su consumo. Entonces, si sumamos pues la caída de ingresos de las familias, los empleados y los informales, con la incertidumbre y con una disminución pues de los ahorros de todo el mundo, eso tiene un efecto muy importante en la caída de la demanda. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los clientes de nosotros están restringiendo sus demandas.
eso se traslada pues en problemas de liquidez en las pequeñas y medianas empresas y en las familias también, pues, pero digamos que el problema es que como nadie sabe cuánto va a durar esto y ninguna empresa estaba preparada, porque normalmente pues cuando nosotros miramos la proyección de una empresa, nadie piensa en recetar caja para 2 meses. Mejor dicho, nosotros siempre cuando hacemos, por ejemplo, valoraciones de compañías y todo eso, decimos que una compañía normalmente para operar debe mantener por ahí entre 7 y 10 días de caja, de ventas. Pero aquí estamos diciendo que para usted poder, y vamos a profundizar en eso más adelante, pero para usted poder sobrevivir esta crisis necesita por ahí más o menos 2 meses de caja, tanto a nivel de pequeñas y medianas empresas, como a nivel de empresas grandes, como a nivel de inclusive de las familias. Todo el mundo debería estar teniendo en este momento 2 meses de caja, que es como el escenario más probable, y en la medida en que vamos pasando, siempre mantener 2 meses de caja, 2 meses de caja, mientras que reduzcamos pues la incertidumbre. Entonces, lo que estamos viendo, que ya lo estamos empezando a ver, es que todo el mundo empieza a tener un problema de liquidez muy complicado. Y ahorita, pues cuando hablemos de las tácticas, vamos a ver uno qué puede hacer pues desde el punto de vista práctico para mejorar los temas de liquidez. Y lo otro es que la crisis no, la crisis genera pues digamos implicaciones muy heterogéneas, no a todo el mundo la crisis lo afecta de la misma manera. Hay ganadores y perdedores en el corto plazo y vamos a tratar de ver cuáles son y por qué. Entonces, digamos que lo que ya se está viendo, y esto lo saqué de un reporte muy interesante que hizo la gente de Deloitte, en las primeras 2 semanas de la crisis, que son pues, las que llevamos ya con la restricción pues, de movilidad y todo eso, hay una serie de industrias que han crecido mucho. Todo lo que tiene que ver con alimentos procesados, enlatados, alimentos preparados, todo este tipo de cosas, aguas, ha crecido entre el 100 y el 130% en estas 2 semanas. Lo que tiene que ver con desinfectantes y productos del aseo personal y aseo del hogar ha crecido entre el 140 y el 150. Elementos de protección personal como las máscaras, guantes, todo ese tipo de cosas también ha crecido entre el 120 y el 250. Y temas también que han crecido, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, porque pues obviamente pues uno en la casa, entonces todo lo que tiene que ver con entretenimiento, juegos, cosas que puedan hacer en familia desde el hogar y todo eso, ha crecido entre el 70 y el 100%, y todo lo que tiene que ver con materiales de oficina para trabajar desde la casa, pantallas, portátiles, monitores, impresoras, teclados, cosas de ese estilo, han crecido como entre el 50 y el 60%. Eso no quiere decir necesariamente que esa tendencia se vaya a mantener, porque por ejemplo en el caso de los alimentos pues, y del agua y todo eso ha habido pues un sobrestock, ¿cierto? No es que la gente coma más, digamos, comemos lo mismo, pero comemos pues por vías distintas, entonces los productos se cambian y ahorita cuando vamos viendo pues la salida de la crisis vamos a ver que esas tendencias son graduales y se va rebalanceando otra vez, pero en mucha parte se debe a que la gente se desesperó y se angustió y se sobreestoqueó pues, de muchos productos. Lo que pasa es que cuando uno se sobreestoquea pasa lo mismo que cuando una cadena de suministro los inventarios suben mucho, que llega un momento en que después la producción se desinfla porque ya lo que estamos haciendo es consumiendo los inventarios. ¿Cuáles son como los perdedores en estas primeras 2 semanas? Todo lo que tiene que ver con ropa, calzado, accesorios, cosas pues que no sean esenciales, bajan entre el 85 y el 90%. Perfumes, maquillajes, todo ese tipo de cosas también está bajando entre el 85 y el 90%.
Y obviamente aquí hay muchos pues en esta reunión por el listado que me mandó Cristian en el mundo pues de hoteles, viajes, restaurantes, cafeterías, esos han sido los más afectados porque pues obviamente si la gente ya no sale y no hay consumo pues en el punto, entonces eso están cayendo entre el 90 y el 100%. Listo, bueno, entonces, ahora, ¿qué esperamos que pasen las próximas semanas, según lo que uno ve pues por ahí en los estudios y en el análisis pues que hacemos nosotros mismos? Van a seguir creciendo, digamos, temas de alcohol. No sé pues si ustedes han hecho el ensayo de pedir en el supermercado o de buscar en el supermercado alcohol. Es imposible conseguir el alcohol. Entonces va a haber, pues digamos, todavía crecimiento en eso, conservas y enlatados, eh, ingredientes para cocinar, porque entonces ya la gente con estos problemas de liquidez, y usted comiendo en la casa no puede pedir pues domicilios todos los días, entonces empieza la gente mucho a pedir ingredientes. También se espera que crezcan pues la ropa de casa cómoda, utensilios de cocina, ropa para hacer ejercicio, o sea, todo el mundo como adaptándose mucho pues a esa vida en cuarentena. Y en el mediano plazo ya las comidas congeladas y productos de limpieza y productos de protección personal y todo eso, se espera que bajen por lo que decíamos ahorita, porque la gente se sobreestoqueó pues de papel higiénico, se sobreestoqueó de comidas congeladas, de productos pues para el aseo personal y el aseo del hogar y todo eso. Entonces eso debería empezar a bajar en las próximas semanas. Este es un gráfico, perdón, este es un gráfico que tomé de Deloitte que es muy interesante. Este gráfico muestra cómo ha venido siendo afectada positivo o negativamente en el corto plazo diferentes tipos de industria. Y entonces, si vemos acá, digamos, durante el periodo de aislamiento y restricciones que digamos que aquí lo estamos presentando en el escenario intermedio donde en julio pues ya empieza a resolverse, finales de junio empieza a resolverse, vemos como el sector de alimentación se disparó y las expectativas siguen bajando y al final del año, esto se me mueve, perdón, al final del año, digamos que se va a ver, digamos, una austeridad, un bajón y vuelve a mantener como su nivel pues, de donde arrancamos. Pero los otros, como el retail es este azul oscuro, digamos que cayeron en forma importante y una vez se terminen las acciones restrictivas empiezan a subir. Lo importante que quiero que como que todos consideremos es que la solución no es completa en el momento en que se acaben las restricciones y el aislamiento. O sea, lo que todo el mundo está previendo es que haya un periodo sustancial, digamos, de recuperación de los negocios, pero en gran medida se debe a que de esto no salimos, pues, digamos, libres de ciertas precauciones. O sea, la sensación de higiene va a demorarse mucho tiempo y nos vamos a demorar tiempo en tomarnos confianza, particularmente pues de todos los negocios que tienen que ver con contacto personal, o sea, lo que tiene que ver con restaurantes, ahí vemos la línea anaranjada, restaurantes y ocio, es un tema que se va a recuperar pues digamos después de que se liberen las restricciones, pero se va a demorar. Y principalmente porque se demoran tanto el retail como los restaurantes, los viajes y los hoteles y todo eso. Se demora porque la gente va a salir muy traumatizada de este proceso. Pues, o sea, yo no sé si ustedes lo viven, pero aquí cuando llega a un domicilio, pues eso no es lo mismo de antes. Y entonces ya uno que se tiene que limpiar los zapatos y todo eso. Entonces, para la gente ir perdiendo, digamos, ese trauma, digamos, del contagio y para ir ganando confianza,
eso va a tomar tiempo. No es un tema exclusivamente económico, ya tiene que ver con un tema pues también psicológico. La gente va a quedar muy traumatizada con esto y se va a demorar un tiempo pues en tomarse confianza otra vez. Eso va a ser muy importante en los temas tanto tácticos como estratégicos, como vamos a ver ahorita más adelante. Preguntas con este gráfico que es bien interesante o comentarios. Bueno, implicaciones. Entonces, ¿qué va a pasar para las pymes o qué está empezando a pasar? Sin duda vamos a ver un cambio, pues, digamos, en cómo esa demanda se va balanceando nuevamente. Digamos que todo el tema de Orecas está prácticamente parado por la crisis y pues por la falta, por las restricciones digamos, de contacto personal y todo eso. Entonces todo se movió hacia canales virtuales y hacia canales, digamos, de grandes superficies, tiendas y todo este tipo de cosas. Pero como veíamos en el gráfico de Deloitte, la demanda se va gradualmente balanceando otra vez. Entonces, digamos que nos vamos a demorar 6 meses o 8 meses, pero digamos las Orecas van a volver a salir adelante. Lo que pasa es lo que decíamos ahorita, y anticipándonos pues un poquito, transmitir, digamos, la sensación de higiene y de confianza va a ser un elemento esencial de todo el que participe pues en los temas de Orecas, porque a la gente le va a dar mucho susto ir donde no sabemos cómo lavan las cosas, donde no sabemos qué tan cerquita está el otro, donde no sabemos si están desinfectando. Entonces, digamos que transmitir ese mensaje, y no solamente pues transmitirlo, digamos que desarrollar prácticas de aseo y de todo eso va a ser un tema súper importante. Mucho énfasis se está viendo en la tienda de barrio, en la conveniencia, en cosas que quedan cerquita y rápido, porque la gente pues no va, en este momento no va a echarle viaje al otro lado de la ciudad pues a comprar el jamón serrano en yo no sé dónde, sino que todo es lo que pueda comprar lo más rápido y lo que más cerquita me quede. Entonces, en términos de mercadeo, digamos, la localización física se vuelve mucho más importante de lo que era antes y que sea muy rápido y muy fácil ese proceso de compra también se vuelve muy fácil, que entre otras cosas, pues, para serles muy sinceros, la mayoría de las empresas estaban muy mal preparadas para ese tema, pues, digamos, de conveniencia y de facilidad. Hay que ver lo que es hacer un pedido a domicilio para un mercado, es complicadísimo cuando debería ser una cosa pues súper sencilla. Crecimiento del canal online sin duda, vamos a ver mucho crecimiento de eso, ya lo estamos empezando a ver en muchas categorías. Mucha fuerza de las marcas locales y conocidas, hombre, aquí las marcas van a jugar un papel súper importante porque yo como tengo tantas dudas de temas de higiene y de temas de tantas cosas, voy a preferir mucho las marcas que ya conozco y las que son muy de acá, pues porque muchas cosas importadas van a ser complicadas, va a haber desabastecimiento, entonces mucha fuerza pues de las marcas locales y conocidas. La demanda va a concentrar mucho al final del año, que va a ser también un problema logístico y un problema de congestión y todo eso, porque hay muchas cosas que se van a desatrasar en los próximos 6 meses. Vamos a tener una Navidad muy rara, muy especial, porque pensamos que nos vamos a desatrasar de muchas cosas, vamos a valorar mucho el poder estar con la gente que no habíamos podido estar con las familias, pero también vamos a ser muy cuidadosos en términos pues de ser austeros pues en el gasto. Y lo que hablábamos ahorita, pues justamente con la pregunta de Juan Fernando y todo eso, es que vamos a ver una tendencia hacia productos menos suntuosos. ¿Qué va a pasar en el retail? Muy saturado, con problemas logísticos.
todos los retailers están aprendiendo mucho del mundo online, a pesar de que todo el mundo tenía página web y todo el mundo tenía pues ventas online y todo eso, digamos, la integración pues de esos procesos con la logística y todo eso no ha funcionado bien y la gente está aprendiendo de eso y esa es una oportunidad pues interesante, el que sea capaz de hacer eso bien hecho y fácil y con una experiencia de cliente pues buena, va a salir ganando. Vamos a ver muchas reducciones en el portafolio y en el surtido, porque como la gente va a irse a lo más básico y como los procesos logísticos y los procesos de venta online y las experiencias de los clientes son complicadas, vamos a ver mucho que la gente reduzca pues el portafolio y reduzca los surtidos y todo eso. ¿Qué va a pasar en términos de los fabricantes que son como los más críticos en este momento junto con los de Orecas? Vamos a ver bajos márgenes y cierres, inclusive después de muchos fabricantes que no aguantan, digamos, el periodo de liquidez. Los fabricantes se van a enfocar mucho en el canal retail, entonces los fabricantes van a preferir mucho, como en línea con lo que mencionábamos ahorita, canales que estén funcionando bien hoy en día y que tengan pues liquidez y capacidad de pago. Mucho énfasis vamos a ver en simplificar los procesos. Las compañías son muy complicadas en sus procesos y vamos a ver muchas simplificaciones en todo el proceso de la cadena de suministro, cadenas más corticas, etcétera. El tema de asegurar higiene y confianza se va a volver súper importante porque ya el presidente mandó la señal de que vamos a ir gradualmente reponiendo pues la actividad productiva, pero entonces usted tiene que demostrar que usted es capaz de asegurar que no va a generar pues un foco de contagio dentro de su fábrica o dentro de su establecimiento y que es capaz de transmitirle eso también a los clientes para que le compren con tranquilidad. Y lo otro que hablábamos ahorita, la cartera súper deteriorada. Vamos a ver pues una caída importante en la cartera vamos a tener un reto entre definir quién nos va a pagar, mejor dicho, el que nos va a pagar es el que tenga, digamos, con el que tengamos una buena relación, que conozcamos y todo eso, pero que además tenga la capacidad pues de sortear la crisis de liquidez. Y todas las empresas están con énfasis en la liquidez, van a tratar de alargar los pagos, de recortar los cobros y van a estar en modo supervivencia. Y ahorita vamos a hablar un poquitico de qué consideramos nosotros que son los elementos centrales del modo supervivencia. Lo que tiene que ver con restaurantes, hoteles y viajes, una recuperación muy gradual, esos son los que más afectados se van a ver. Otra vez énfasis en el higiene y la confianza y aprovechar en la medida de las posibilidades, pues digamos, todo lo que tiene que ver con servicios a domicilio que se puedan implementar fácilmente. Y en el tema de alimentos, higiene y logística, ellos van a mantener el crecimiento, probablemente se van a mover mucho pues al énfasis de todo lo que tiene que ver con servicios online y servicios a domicilio, pero esos seguirán siendo pues digamos categorías que se ven beneficiadas por esto. Preguntas, comentarios hasta aquí para que nos metamos en las tácticas. Bueno, vamos a las acciones tácticas. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos, son van las 10. Tenemos que correr un poquito para no abusar del tiempo de todos. Acciones tácticas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ya en las compañías? Digamos, un tema en varias juntas directivas donde yo he estado, hemos tenido pues muchas discusiones con las administraciones alrededor de que venga el presupuesto y entonces yo no, estamos en modo supervivencia. El presupuesto, olvídese de él. Ya todos somos conscientes de que el presupuesto este año no se va a lograr o se va a superar en aquellos negocios que se beneficien de la crisis y todo eso, pero este no es un momento para pensar en el presupuesto, este es un momento para pensar en la supervivencia. Y el modo supervivencia que exige que yo tenga un análisis muy bien hecho y muy detallado de cuáles son mis costos fijos. O sea, a todo el mundo le estamos diciendo, calcule hoy
bajo el escenario que estamos diciendo, el escenario pesimista, el escenario medio o el escenario optimista, cuántos son sus costos fijos y cuántos son sus ingresos proyectados. Y mire, digamos, las empresas que están paradas y que no tienen ingresos, pues deberían tener recursos suficientes. Una vez yo aproveche todas las ventajas de postergar los impuestos prediales, postergar industria y comercio, postergar los abonos a capital e intereses de los bancos y todo eso, ¿qué me queda de costos fijos? Todo lo que no puede negociar, no puede extender, ¿cuánto me queda? Y tratar de apostarle a que conseguimos de alguna manera 2 meses de costos fijos. Puesto en otras palabras, si a mí operar mi negocio me cuesta 10 millones de pesos fijos mensuales, después de ya haber hecho todas las negociaciones con los proveedores, los plazos que me dé el gobierno, los plazos que me den los bancos y todo eso, yo tengo que asegurarme de que yo consigo los 20 millones de pesos, que son 2 meses de costos fijos para poder aguantar la crisis. Ese sería, digamos, el tema más importante. Obviamente que antes de hacer las cuentas o al mismo tiempo que hago las cuentas, también tengo que mirar cómo puedo reducir los costos fijos. Hombre, tengo una suscripción, tengo una cosa aquí que no es necesaria, voy a postergarla. Todo lo que se pueda postergar, lo que pueda reducir, con tal de que logremos pues llegar al otro lado pues de la crisis. También muy importante, si en algunos casos hay cosas que por razones de negocio teníamos fijas porque queríamos controlar estratégicamente o porque salía más económico o lo que sea, que fuera fijos para los volúmenes que estábamos vendiendo, y lo podemos convertir en costos variables, bienvenido. O sea, si en lugar de pagar fijo, yo puedo pagar por metro cuadrado, por kilo, o por producto que me fabriquen o lo que sea, todo eso nos ayuda porque nos convierte la compañía en una compañía menos riesgosa. Como les decía, hacer eso, el cálculo de las proyecciones de ingresos y ser como muy cuidadosos en las proyecciones de ingresos, porque yo he visto pues en algunas juntas donde estoy que la administración dice, no, pero los ingresos, tengo un escenario donde se nos van a reducir 30%, otro 40%. Bueno, hay que mirar bien con todo lo que hemos visto hasta ahora, cuáles son mis clientes, cuáles son mis sectores, cómo va a ser el tema de cartera y todo eso, calcular bien pues mi flujo de caja de ingresos para no ir a sobreestimar esos ingresos y entonces creer que tenemos cubierto los 2 meses de costos fijos y resulta que después los ingresos se caen más de lo que presupuestábamos y no logramos aguantar los 2 meses. Cosas que se pueden hacer en el corto plazo en algunos negocios más fácil que en otros, pero hay que analizarlo, hay que sentarse a pensar, es si puedo reorientar mis sectores. O sea, si yo vendo alimentos, yo puedo reorientar mis alimentos hacia sectores que están mejor en la crisis, o si yo vendo servicios como ahorita alguno nos mencionaba, pues yo tratar de orientar mis servicios hacia los sectores, los clientes y los canales que están funcionando mejor. Canales, el retail y el online. Clientes, digamos que clientes que uno dice tienen capacidad financiera para aguantar la crisis, y sectores que se ven beneficiados. Pero hay que hacer un esfuerzo importante en entender eso, porque tal vez como decía alguno ahorita, no nos ganamos nada pues si empezamos a venderle a un montón de gente creyendo que vamos a tener esos ingresos y resulta que esos clientes no van a sobrevivir la crisis y nos vamos a quedar es nosotros incurridos en los costos de prestar el servicio, fabricar el producto sin el ingreso. Y lo otro es potencializar mucho todo lo que tiene que ver con la virtualidad del mundo digital y los domicilios, todo lo que yo pueda hacer, y los domicilios, digamos que no son solamente pues los rapis y las cosas que uno mande a domicilio, sino clases virtuales, digamos que servicios de consultoría a distancia, productos que yo envío a domicilio, todo ese tipo de cosas que son los que nos ayudan, digamos, a mejorar los ingresos durante los 2 meses o 3 meses que vaya a durar la crisis.
¿Qué más? Simplificar muchísimo los procesos y referencias. No es momento de tener pues 400 referencias de todos los colores y de todo eso. Es mucho mejor tratar de hacer cosas súper simples y muy fáciles de hacer y que le peguen a lo esencial que están necesitando los consumidores durante la coyuntura. Disminuir a la mínima expresión los inventarios, porque los inventarios afectan muchísimo pues, el capital de trabajo y la liquidez de las compañías. Desarrollar alianzas con competidores, suena pues hasta medio paradójico, pero de repente usted se junta con un competidor, se junta con un proveedor o con productores de servicios o productos complementarios y pueden desarrollar, digamos, ofertas que sean más atractivas en estos momentos de crisis. ¿Alguna pregunta o comentario en relación con las acciones tácticas? Bueno, entonces, entrando pues en ya los temas estratégicos, creo que es una gran oportunidad para repensar el modelo de negocios, es volvernos a la luz de la crisis, a la luz de todo lo que hemos vivido pues en estos últimos meses y del conocimiento de los clientes y todo eso, repensar el modelo de negocios, o sea, repensar los canales, repensar la propuesta de valor, repensar cómo monetizamos, tratar de aprovechar esto para diseñar modelos de negocio que sean, digamos, de suscripción o de ingresos recurrentes en lugar de depender mucho, porque fíjese, si yo vendiera, digamos, suscripciones en el mundo de hotelería, pues tendría, digamos, la suscripción pagada, ya viene otro proceso de negociación, pero por lo menos tengo un poquito más de estabilidad o de certeza en los flujos de caja. Repensar la relación con el cliente, repensar todos los temas de propuesta de valor y de ventaja competitiva. Entonces, eso es una cosa que deberíamos hacer ahora y aprovechar. Mucho énfasis, y ya lo hemos hablado mucho durante toda la mañana, simplificar y mejorar la experiencia del cliente. En todos estos procesos de crisis aparecen que la experiencia del cliente es hartísima, que es demoradísima, que es complicadísima y claro, en este momento si nosotros simplificamos eso, hacemos una diferencia importante con respecto a otros competidores y a sustitutos y todo eso. Nuevos servicios que uno pueda ir pensando a domicilio, lo que hablábamos de clases a domicilio, de una serie de servicios que nunca se nos habían ocurrido, que ahora alrededor de la crisis se nos pueden ocurrir y lo podemos montar. No quiere decir que tengamos que cambiar todo el portafolio a domicilio, pero sí ir incluyendo pues, servicios que nos balanceen y nos diversifiquen el portafolio. Diversificar, una de las cosas más importantes pues de una crisis de esta y que uno cuando le dice a los empresarios cuando las cosas van bien no le paran bolas, es la diversificación de sectores, de industrias, de clientes, de canales. Mientras más diversos seamos, pues digamos que más probabilidad tenemos de que nos afecte menos una crisis de esta naturaleza, porque no todas las industrias, como hemos visto, se afectan de la misma forma, porque no todos los canales se afectan de la misma forma, no todos los clientes tienen las mismas limitaciones de liquidez, etcétera. Muy importante, analítica avanzada, empezar a entender muy bien el consumidor, optimizar el capital de trabajo, optimizar el portafolio y la oferta alrededor de las cosas que funcionen mejor y para eso se necesita pues data analytics y un poquitico de ciencia de datos para poder entender eso. Recortar mucho la cadena de producción, porque fíjese que uno de los grandes aprendizajes de esta crisis es que si yo tengo una cadena muy larga para adelante o muy larga para atrás, en algún momento con uno de la cadena que se afecte me van a afectar mi negocio. Mientras que si yo solamente tengo un espacio para atrás y un espacio para adelante, la cadena es mucho más cortica y entonces la probabilidad de que alguien en la cadena deje de pagar y afecte la liquidez del negocio es mucho más baja.
Entonces, mientras más pueda ir yo directamente al cliente y mientras menos dependa de intermediarios en la cadena de suministro, menos probabilidad pues de tener problemas de liquidez tengo. Y otra cosa muy importante es las alianzas, o sea, alianzas con clientes, con proveedores, con competidores, explorar modelos de consignación versus inventario, modelos donde estamos muy interconectados, digamos, digitalmente, de forma tal que yo hago el pedido cuando se me está agotando y no tengo que mantener inventarios muy grandes, todo ese tipo de cosas estratégicamente nos deben mejorar. Desarrollar nuevos canales, digamos que esta crisis evidenció demasiado lo atrasados que estamos en Colombia en los temas digitales. Es impresionante, pues, yo hablaba con Cristian antes de empezar esta charla, pues, las compañías grandes que deberían tener, pues, digamos, eso súper resuelto, no lo tienen resuelto. Entonces, pedir un mercado a domicilio que debería ser un tema súper digital, donde uno entre y escoja las cosas y no, yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero nosotros pues por no salir a la calle en estas 3 semanas no hemos hecho y no pedir domicilios de mercado, pero pues eso es por WhatsApp, entonces el otro le olvida, nunca llega, la marca que usted pide trae en la otra cosa que no es, o sea, las compañías no están preparadas para el mundo digital y deberíamos aprovechar esta crisis pues para hacerlo mejores, no solamente pues para afrontar la crisis, sino para ganar ventajas competitivas en el futuro, simplificar las experiencias de los clientes, mejorar la calidad del servicio y mejorar la eficiencia pues en los procesos. La creación y la promoción de comunidades alrededor de la marca, que tiene que ver mucho pues con lo que decía Cristian ahorita. Digamos que las empresas que menos se ven afectadas en estas crisis y que pueden salir más fortalecidas y estratégicamente, digamos, buscar retribución de eso, son aquellas que tienen pues un desarrollo muy fuerte pues de comunidades alrededor de sus marcas. Mucho que la pequeña y mediana empresa no hace en general y las que hacen no son muy buenas en esto, entonces reforzar mucho lo que tiene que ver con marketing de contenidos, marketing digital, todo lo que tiene que ver con inbound marketing y todo ese tipo de cosas que digamos que en la mayoría de las empresas, incluyendo las grandes, hoy en día pues es incipiente. ¿Cómo logramos hacer todas estas cosas? El primer paso ineludible y que tenemos que aprovechar esta crisis para hacerlo porque podemos acercarnos mucho a los clientes y a los consumidores, es un conocimiento profundo de estos clientes y los consumidores, entender muy bien qué les gusta, cuál es el problema que tienen, cuáles son sus dolores, todo esto, y aprovechar para segmentar. Nosotros entendemos segmentación como crear grupos de clientes cuyos usos y características alrededor de los productos y servicios sean suficientemente parecidos entre sí y suficientemente distintos de otro grupo. Una empresa debería tener por ahí claramente identificados 4, 5, 6 segmentos distintos de clientes y entender muy bien cómo usan el producto y sus características específicas. Relaciones muy personalizadas. El mundo de hoy, digamos que nos presenta una oportunidad para desarrollar relaciones de largo plazo con los clientes, personalizar mucho los productos utilizando modularidad, no haciendo trajes a la medida, pero sí, nosotros lo que decimos es que usted puede armar el muñeco que quiere con el Lego, con las piezas que son, ¿cierto? No se trata de cambiar las piezas que son como los módulos, por eso decimos personalizar con modularidad. Entonces, arme el muñeco que usted quiera, pero con el Lego. Entonces, las compañías se tienen que enfocar mucho en entender muy bien qué es lo que quiere el cliente y cómo personalizarlo con base, pues, digamos, en una serie de módulos que simplemente lo que hagamos es ensamblar productos distintos o servicios distintos para que se parezcan a personalización en el cliente, pero que no se vuelvan difíciles de escalar o ineficientes. Y la otra cosa es mejorar mucho la propuesta de valor y sustentarla mucho.
Entonces, en relación, por ejemplo, con lo que decíamos ahorita de la higiene, de la confianza, digamos, repensar esas propuestas de valor, pues, digamos, en el corto, mediano plazo y tener muchas formas de sustentarlo, porque digamos que una propuesta de valor tiene que tener tres cosas esenciales. Uno, tiene que tener resonancia con el dolor del cliente, ¿cierto? Con lo que quiere el cliente, que para eso es que debemos tener el conocimiento profundo, la segmentación y todo eso. El segundo componente de la propuesta de valor es porque yo soy el mejor o la mejor opción en relación con esa resonancia del cliente. Y el tercero es cómo puedo sustentar que esas diferencias sí son verdad. Y digamos que mucha gente se enreda o hace bien la primera y la segunda, pero se enreda en la tercera. Tenemos que tener, digamos, elementos muy concretos y muy creíbles de por qué sustentar esas diferencias alrededor, digamos, de nuestra oferta en relación con las necesidades del cliente. Entonces, utilizar mucho testimoniales creíbles, utilizar mucho argumentos cuantificados de la propuesta de valor. Mire que yo soy capaz de hacerlo en la mitad del tiempo y mire que de 100 casos, 99 los hemos hecho dentro de tanto tiempo. Cosas que sean cuantificables y que le demuestren al cliente que esa propuesta de valor no es carreta. Y finalmente, pues digamos, para terminar, aprovechar para todo lo que hemos dicho realmente es innovación. Lo que pasa es que el tema de innovación en Colombia está como muy prostituido como definición. Entonces, invitarlos a que piensen en la innovación alrededor de los procesos, los productos, servicios o los modelos de negocio con esta definición. Y innovación es una mejora significativa en los parámetros principales de valor que son importantes para el cliente y el consumidor. Entonces, aprovechemos esta crisis para innovar. ¿Y cómo aprovechamos la crisis para innovar? Conociendo muy bien los clientes, sus problemas, mejorando sus experiencias y mejorando significativamente cualquiera de los parámetros de la cadena de valor que es importante para ese cliente y ese consumidor. Hasta ahí era que yo tenía preparado. Abrimos pues preguntas finales y comentarios. Muy bien. Señores, los tengo que dejar porque ya estoy tarde para otra reunión virtual. Muchas gracias a todos. Espero que esto como de principio para una tertulia, pues si la quieren muy formal, y si queremos que sea también informal sería fantástico. También sería buenísimo. Muy bien. Mucho. Un momento para hablar de oportunidades y no de crisis. Fresco Brand Studio.